Para entender cómo la psicología oscura puede tallar una figura irresistible, primero debemos dominar lo que miles intentan descifrar cada día, como tener un aire de misterio. No se trata de usar una máscara de frialdad, sino de desmantelar la seguridad que los demás creen tener sobre ti. En este video no vamos a hablar de trucos baratos de seducción ni de silencios incómodos. Vamos a diseccionar los mecanismos neurológicos que convierten a una persona en un enigma magnético. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué revelar demasiado es tu mayor debilidad y cómo la escasez planificada de tu información personal se convierte en tu herramienta de poder social más potente. La psique humana, en su estado moderno, está saturada de sobreexposición. Vivimos en la era de la transparencia forzada, donde cada emoción, cada comida y cada pensamiento se valida instantáneamente en una pantalla. En este contexto, la predecibilidad es una enfermedad silenciosa. Cuando eres predecible, eres controlable. Cuando los demás saben exactamente qué vas a decir, cómo vas a reaccionar y qué harás mañana, dejas de ser una persona para convertirte en un algoritmo. El primer secreto de la psicología oscura para cultivar ese magnetismo es la erosión de la predecibilidad. Esto no significa ser errático, sino ser ilegal. Tienes que dejar de ser el satélite que orbita las expectativas de los demás. La mayoría de las personas operan bajo un guión social preestablecido. Responden a los estímulos con la misma intensidad y en el mismo tiempo. Al romper este ciclo, generas un fenómeno sísmico en la mente de quien te observa. Lo que ocurre en su cerebro es una violación de la expectativa. Su mente intenta procesar un error en la matriz. ¿Por qué la persona que debería estar buscando validación no la está pidiendo? Aquí comienza la atracción por respeto. Te vuelves paradójicamente una figura de autoridad sobre ti mismo. Tu silencio comunica que tienes opciones, que tu vida es lo suficientemente interesante como para que su validación externa no sea una tragedia, sino un simple dato. Este primer paso requiere un estoicismo radical. Es la fase donde dejas de ser el proveedor de atención gratuita. Muchos basan su seguridad en la cantidad de personas que los tienen en espera. Tú, al salirte de esa fila, desestabilizas toda la estructura de poder. El aire de misterio nace cuando el reconocimiento de que no eres indispensable para los demás se transforma en la certeza de que tú eres indispensable para ti mismo. En esta introducción, hemos establecido el territorio. Hemos visto cómo la transparencia es debilidad y la reserva es fuerza. Pero esto es solo el marco. Para construir el verdadero misterio, debemos descender más profundo, hacia el segundo secreto, el manejo del silencio estético. No es callar por miedo, es callar por estrategia. En el siguiente bloque, exploraremos cómo convertir tu voz en un recurso de lujo y tus palabras en sentencias que reescriben la realidad de quien te escucha. El cerebro humano odia los vacíos de información. Es una ley biológica. Cuando dejas de llenar cada silencio, creas un espacio en blanco que los demás deben llenar con su imaginación. Y la imaginación, bajo la presión de la curiosidad y la duda, suele ser cruel y al mismo tiempo, extrañamente idealizadora. Aquí es donde aplicamos el manejo del silencio estético. Hay una diferencia fundamental entre ignorar y alejarse en paz. Ignorar es reactivo, a menudo se nota el esfuerzo por no responder, lo que revela inseguridad. Alejarse en paz es estoico. Es simplemente dejar de priorizar lo que no te prioriza, y eso se refleja en cómo hablas. Considera tus palabras como moneda de alto valor. Si hay inflación, la moneda no vale nada. Si hay escasez, se convierte en un objeto de deseo. La mayoría de la gente comete el error de hablar para ser escuchada, para llenar la incomodidad. Tú vas a hablar solo cuando tus palabras sean más valiosas que el silencio que rompen. Cuando estás en una conversación, no sientas la necesidad de responder de inmediato. Tómate 2 segundos adicionales antes de hablar. Ese pequeño retraso, esa pausa deliberada, es un pattern interrupt brutal. Comunica que estás procesando, que eres el dueño de tus tiempos y que no estás desesperado por complacer. Ese hombre o mujer fuerte y silencioso es capaz de decir basta simplemente con la mirada. Este silencio comunica que tienes opciones. Comunica que tu universo interno es vasto y autosuficiente. Al volverte impredecible a través de este silencio, te vuelves la figura más interesante de la habitación. La brecha de curiosidad es tan grande que empieza a ocupar la mayor parte del tiempo mental de la otra persona. Ya no eres tú quien busca su atención, es su mente la que busca tu validación. El vacío que creas con tu reserva no es un vacío estéril, es un vacío fértil. Es el lienzo donde la otra persona proyecta sus propias inseguridades y deseos. Cuando no das una explicación detallada de tu día, ellos asumen que estás haciendo algo importante. Cuando no revelas tus opiniones de inmediato, asumen que tus pensamientos son profundos. Este bloque profundiza en el concepto de la responsabilidad afectiva desde el silencio.
Al no revelar tus cartas, estás otorgando a los demás el regalo más grande, las consecuencias de su propia imaginación. Si ellos son inseguros, proyectarán inseguridad sobre tu silencio. Si ellos son indiferentes, sentirán la frialdad de tu reserva. Has dejado de ser la víctima de su juego para convertirte en el maestro del escenario. Tu aire de misterio no es más que la arquitectura del vacío que has construido deliberadamente a tu alrededor. Y ahora que hemos dominado el silencio, estamos listos para el tercer y más peligroso secreto de la psicología oscura, la revalorización del activo escaso. Hay una ley universal que rige tanto la economía como las interacciones humanas. Valoramos lo que es escaso y lo que puede perderse. Mientras la mayoría de la gente busca desesperadamente ser un recurso abundante, regalando su atención, su tiempo y sus emociones, tú vas a hacer exactamente lo contrario. Te vas a convertir en un activo de lujo. Este es el tercer secreto, la revalorización del activo escaso. El aire de misterio no es otra cosa que la percepción de alto valor generada por la escasez. En este punto del proceso, cuando ya has erosionado su predecibilidad y has masterizado el silencio estético, la otra persona empieza a idealizarte. Sus recuerdos filtran los momentos mundanos y se enfocan en tu valor. La mente humana tiende a rellenar los huecos de la información con lo mejor que puede imaginar. El ego de los demás, que antes les decía puedo conseguir algo mejor, ahora les susurra con inquietud, cometiste un error al darlo por sentado. Lo que ellos sienten es la pérdida de un activo valioso que creían poseer. Pero aquí está el giro psicológico que lo cambia todo. No extrañan a la persona predecible de antes. Extrañan a la figura fuerte y silenciosa que eres ahora. Ese ser que fue capaz de decir basta con su reserva. Tu silencio te ha otorgado una dignidad que ninguna declaración de intenciones podría haber construido. Estás enseñándoles a través de tu ausencia cómo debe ser tratado un hombre o una mujer de valor. Esta lección es un fuego que quema su orgullo y enciende una admiración prohibida. En la psicología profunda, la fuerza se admira y la debilidad se desprecia. Al limitar tu disponibilidad, has demostrado la forma más pura de fuerza, el autocontrol. Alguien predecible es alguien que no tiene control sobre sus propios impulsos. Alguien misterioso es alguien que ha domado sus impulsos y opera bajo sus propias leyes. Esto genera lo que llamamos atracción por respeto. Sienten una punzada de arrepentimiento, no por la relación o la interacción en sí, sino por haber perdido el acceso a alguien con tal nivel de disciplina emocional. La mayoría de los hombres y mujeres ceden ante la presión social o la necesidad de aprobación. Tú no hiciste ninguna de las dos. Te alejaste en paz, y esa paz es lo que ahora desean poseer. El fin de este proceso es el nacimiento de tu leyenda en su mente. Ella o él empieza a compararte con otros que si buscan desesperadamente la validación, y esas personas les parecen débiles en comparación contigo. Tu aire de misterio te ha elevado por encima del ruido. Pero este poder conlleva una responsabilidad estoica, la trampa de la reacción reactiva. Llegamos a un punto crítico en el desarrollo de tu magnetismo misterioso. Una vez que has establecido tu valor a través de la escasez y el silencio, los demás no se quedarán de brazos cruzados. Su ego, herido por la pérdida de control y la incertidumbre, entrará en una fase de defensa activa, el test de poder. Aquí es donde la psicología oscura se vuelve táctica. Ellos lanzarán anzuelos. Puede ser un mensaje casual, un me gusta en una foto antigua, o una historia en redes sociales diseñada específicamente para que tú la veas. No te confundas. Esto no es una muestra de afecto, es una verificación de estado. Necesitan saber si todavía tienen el control remoto de tus emociones. Quieren ver si tu aire de misterio es una fachada o una columna vertebral de estoicismo. Si tú mantienes la paz y no muerdes el anzuelo, el golpe a su ego es doble. Ellos esperaban una reacción inmediata. Una confirmación de que sigues ahí, esperando. Al no recibirla, la realidad los golpea, has recuperado tu centro. El ego se fractura porque ya no puede predecirte. En la psicología humana, la predictibilidad de alguien es lo que le permite a otro relajarse, y a menudo, perder el interés. Al volverte impredecible a través de este silencio táctico, te vuelves paradójicamente una figura de autoridad sobre ti mismo. Esta fase es vital para consolidar tu aire de misterio. No respondas a los tests de poder con hostilidad, respóndelos con indiferencia. La hostilidad es reactiva, muestra que te afecta. La indiferencia es estoica, muestra que has evolucionado por encima de sus juegos. Muchos caen en la trampa de la reacción reactiva. Cuando sienten que el otro se aleja, ruegan o explotan en rabia. Tú no harás ninguna de las tres. Simplemente mantendrás tu posición como una roca inamovible. Ella o él se enfrentará a la verdad más aterradora de todas, la indiferencia. La indiferencia es el golpe final al ego que vive de la validación externa.
Lo que sienten es que han dejado de existir en tu universo emocional. Para una persona que depende de la atención constante, ser invisible para alguien que una vez la adoró o valoró es una herida que el ego rara vez puede sanar sin una transformación total. Tu misterio se ha convertido en una fortaleza. No dejas entrar ni salir ninguna información emocional sin tu consentimiento. Has superado el test de poder. Has demostrado que tu valor no está en venta ni se rige por estímulos externos. Pero ahora, para llevar este magnetismo a su nivel máximo, debemos explorar la última fase, la revalorización estoica. Lo que sienten los demás cuando cultivas este aire de misterio es, en última instancia, un encuentro con su propia soledad. Muchas veces, las personas usan a otros como espejos para evitar mirarse a sí mismas. Tú eras su espejo de validación. Al llevarte ese espejo, se quedan solos con sus inseguridades, sus miedos y la realidad de su propio comportamiento. Este bloque profundiza en el concepto de la responsabilidad afectiva desde tu silencio. Al no revelar tus cartas, les estás otorgando el regalo más grande, las consecuencias de sus actos. Si ellos fueron indiferentes, ahora experimentan la indiferencia de tu reserva. Si ellos fueron fríos, ahora experimentan el frío de tu misterio. Este es el proceso de maduración forzada. Sienten el peso de la pérdida, y por primera vez, el silencio no es algo que ellos te hacen a ti, sino algo que el destino les hace a ellos a través de tu ausencia planificada. Has dejado de ser la víctima para convertirte en el maestro de tu propio destino. Llegamos al final de este viaje. Hemos visto cómo la erosión de la predecibilidad se convierte en silencio estético, cómo el silencio se vuelve escasez y cómo la escasez termina en una admiración tardía. Pero lo más importante no es lo que ellos sienten, sino lo que tú has construido en el proceso. Al entender cómo tener un aire de misterio a través de la psicología oscura, has descubierto que el fin de su ego fue, en realidad, el fortalecimiento del tuyo. Pero de un ego sano, basado en el carácter y no en la aprobación externa. No cultivas el misterio para que ellos vuelvan, lo cultivas porque has encontrado algo mejor, a ti mismo. Tu misterio es la respuesta más fuerte que un hombre o mujer puede dar a quien no supo valorar su voz. No regales tu atención a quien no sabe qué hacer con ella. Mantente firme en tu reserva, mantente estoico en tu silencio. Si este análisis te ha ayudado a recuperar tu centro y a entender el poder del aire de misterio, considera unirte a Oasis de la Mente. Recuerda, tu atención es tu activo más valioso. Protege ese activo. No se lo regales al ruido del mundo. Mantente firme. Mantente estoico. A medida que el silencio se prolonga y tu reserva se vuelve una constante, ocurre un fenómeno fascinante en la psique de quienes te rodean, la metamorfosis del recuerdo. Cuando una persona es demasiado accesible, los demás tienden a enfocarse en sus defectos, en sus inseguridades y en sus momentos de debilidad. La familiaridad, irónicamente, engendra desprecio o, al menos, indiferencia. Pero cuando decides aplicar la psicología oscura para cultivar ese magnetismo, obligas al cerebro ajeno a realizar un proceso de limpieza. Al no tener nueva información sobre ti, al no saber qué piensas o qué haces, la mente de la otra persona entra en un estado de nostalgia reactiva. El aire de misterio actúa como un filtro de purificación. Lo que sienten en esta etapa es la sustitución de la realidad mundana por una idealización de tu figura. Al ser una ausencia, dejas de ser un humano con fallos para convertirte en un concepto, en un ideal de fuerza y autocontrol. Tu figura se purifica porque el vacío de información obliga al otro a revisar vuestras interacciones pasadas buscando señales de donde perdió el control sobre ti. El ego de la otra persona, que antes la hacía sentirse superior o en control de la dinámica, ahora la hace sentir pequeña ante tu invulnerabilidad. El fin de su superioridad percibida ocurre cuando se da cuenta de que ya no tiene el poder de crear o alterar tu estado de ánimo. Antes, si ella o él no respondía, tú mostrabas inquietud. Ese era su alimento. Ahora, al no recibir noticias tuyas, pierden esa brújula. Esta duda es corrosiva. Empiezan a idealizar cada gesto de caballerosidad, cada palabra inteligente o cada muestra de fuerza que tuviste en el pasado. No es que de repente te amen más por arte de magia, es que el vacío de tu presencia ha hecho que tu valor en el mercado de su mente suba por las nubes. El estoicismo nos enseña que el valor de un objeto o de una persona a menudo se percibe con mayor claridad cuando se retira de la vista. Ella o él está experimentando, quizás por primera vez, el costo de oportunidad de haberte dado por sentado. Has logrado que el tiempo trabaje a tu favor. Mientras los demás se desesperan por estar presentes para no ser olvidados, tú has entendido que la verdadera presencia se construye en la mente del otro a través de la ausencia estratégica. Tu aire de misterio no es un juego de niños, es una reescritura de tu historia personal en la memoria de los demás. Has dejado de ser un recuerdo estático para convertirte en una incógnita dinámica que exige ser resuelta. Pero cuidado,
porque este aumento de valor atraerá reacciones desesperadas que analizaremos en el siguiente bloque. Entramos ahora en la zona de la ansiedad del vacío. El cerebro humano tiene una aversión biológica a la falta de información, es lo que en psicología llamamos el efecto de cierre. Cuando dejas de buscar validación y te envuelves en ese magnetismo reservado, creas un espacio en blanco que la otra persona se ve obligada a llenar con su propia imaginación. Y aquí es donde la psicología oscura revela su poder más crudo. La imaginación, bajo la presión de un ego herido, suele ser el juez más implacable. Ella o él empieza a imaginarte feliz, enfocado en metas que ellos no conocen, o lo que es peor para su ego, con alguien que sí tiene la capacidad de valorar tu presencia. El silencio comunica una verdad que las palabras no pueden. Comunica que tienes opciones. Comunica que tu vida es lo suficientemente rica como para que su ausencia no sea una tragedia griega, sino un simple dato estadístico. En este punto, exploramos la diferencia entre ser una persona cerrada y ser una persona misteriosa. Ser cerrado es defensivo, se nota que tienes miedo a ser herido. Ser misterioso es soberano, se nota que no tienes la necesidad de ser validado. El aire de misterio que emanas es el resultado de tu propia plenitud interna. La otra persona nota esa diferencia. Siente que no estás enojado, sino que simplemente has evolucionado. Esta es la fase donde ella empieza a revisar tus redes o a preguntar por ti indirectamente, buscando señales de fractura en tu armadura. El ego, que antes le dictaba que ella era el centro de tu universo, ahora sufre una caída en picado. La mayoría de las interacciones modernas se basan en un intercambio barato de dopamina a través de mensajes y atención constante. Al romper este ciclo de suministro, la otra persona entra en una especie de abstinencia emocional. Lo que siente es el colapso de su confianza externa. Muchas personas basan su seguridad en la cantidad de satélites que tienen orbitando su planeta. Tú, al salirte de esa órbita, has desestabilizado toda su estructura de poder. El fin de su ego es el reconocimiento de que no es indispensable en tu vida. Este es un momento de gran peligro si no mantienes tu estoicismo. Es el momento en que la otra persona puede volverse extremadamente dulce o extremadamente hostil. Ambas son tácticas desesperadas de su ego para recuperar su posición en tu jerarquía de atención. Si es hostil, intenta provocarte para ver si aún tienes sentimientos por ella. Si es dulce, intenta seducirte para que vuelvas a tu papel de proveedor de atención. Pero tú, como arquitecto de tu propio misterio, sabes que la verdadera victoria no es su regreso, sino tu independencia. Para dominar realmente el arte de cómo tener un aire de misterio, debemos marcar una línea de fuego entre el silencio reactivo y la indiferencia estoica. El silencio reactivo es aquel que se usa para castigar o para manipular, es un silencio que grita necesidad de atención. La gente lo huele a kilómetros de distancia. La indiferencia estoica, por el contrario, es el silencio de quien ha encontrado su propia paz y ya no requiere que el mundo exterior le aplauda para sentirse real. Cuando dejas de buscar a alguien, no lo haces para que esa persona sufra o para que vuelva corriendo. Lo haces porque has entendido que tu energía es un recurso limitado y has decidido dejar de invertirlo en un pozo sin fondo. Esta es la verdadera psicología oscura, no es lo que le haces al otro, es lo que dejas de hacer por el otro. Al retirar tu espejo de validación, dejas a la otra persona sola con su realidad. El silencio ha revelado la verdad, ella no amaba quien eras tú, amaba lo que tú la hacías sentir sobre sí misma. Al retirar ese espejo, la dejas en un vacío existencial. El fin de su ego es el encuentro con su propia soledad. Este bloque profundiza en la responsabilidad afectiva desde tu propia soberanía. Al no buscarla, le estás otorgando el regalo más grande, las consecuencias directas de sus actos. Si hubo indiferencia de su parte, ahora experimenta la indiferencia absoluta de la tuya. No como venganza, sino como una ley de equilibrio natural. El misterio nace de este equilibrio. El aire de misterio se alimenta de la falta de reactividad. Si ella te escribe algo hiriente y tú no respondes, o respondes de forma neutral días después, estás enviando un mensaje de poder devastador, tus palabras ya no tienen la llave de mis emociones. Este es el momento de la máxima realización. Te das cuenta de que su admiración o su odio ya no te son necesarios. Has encontrado tu validación dentro de ti mismo y ese es el verdadero fin del juego de seducción mundano. La mayoría de los hombres y mujeres ceden ante el primer conflicto, ruegan perdón o explotan en explicaciones innecesarias. Al evitar estos tres comportamientos, te has convertido en un misterio viviente. Eres el hombre o la mujer que no puede ser conquistado por medios convencionales. Has enseñado a través de tu ausencia cómo debe ser tratado un ser de valor. Tu silencio te ha otorgado una dignidad que ninguna palabra de amor o promesa de lealtad podría haber construido jamás. Estás operando bajo tus propias leyes, y eso es aterrador y magnético a la vez para el resto del mundo. Paradójicamente,
El colapso del ego ajeno es el terreno fértil donde florece una admiración genuina, aunque a menudo sea secreta y dolorosa. En las capas más profundas de la mente humana, la fuerza se admira y la debilidad, aunque se compadezca, se desprecia. Al dejar de buscar y envolverte en tu reserva, has demostrado la forma más pura de fuerza, el dominio de tus propios instintos de búsqueda y validación. Ella o él, que quizás te veía como alguien predecible y siempre disponible, ahora te percibe como un enigma. Como alguien que tiene un mundo interior tan vasto y complejo que su presencia no es necesaria para que tu universo siga girando. Esto genera lo que en psicología llamamos atracción por respeto. Es una punzada de arrepentimiento que nace no de la pérdida de la relación, sino de la pérdida de acceso a un ser con tal nivel de disciplina emocional. La mayoría de las personas son esclavas de sus impulsos dopaminérgicos. Si sienten ganas de escribir, escriben. Si sienten celos, explotan. Tú, al mantener tu aire de misterio, has demostrado que eres el soberano de tu propio reino mental. Esta soberanía es lo que la otra persona ahora desea poseer. El ego de ella ahora quiere conquistar al ser que no puede ser conquistado. Pero para ti, este es el momento de la trascendencia. El magnetismo irresistible no viene de lo que muestras, sino de lo que sugieres que existe. Tu silencio es la puerta a un palacio que ella ya no tiene permiso para visitar. Esa exclusividad perdida es lo que vuelve loco al ego humano. Empezará a compararte con otros pretendientes o personas que sí le dan atención barata, y esas personas le parecerán insulsas, predecibles y débiles en comparación con tu misterio. Tu ausencia ha purificado tu figura. Ya no eres el hombre que rogaba o la mujer que esperaba, eres la leyenda que ella misma ha construido en su cabeza para llenar el vacío que dejaste. Tu aire de misterio es ahora tu mayor activo. Has pasado de ser un recurso gratuito a ser un recurso de lujo, y el lujo se define por su inaccesibilidad. Estás enseñando una lección de fuego. El valor de una persona es directamente proporcional a su capacidad de retirarse cuando no es valorada. Llegamos al final de esta disección sobre la psicología del misterio. Lo que siente una persona cuando aplicas estos secretos es, en última instancia, una confrontación con su propia esencia. El aire de misterio no es una herramienta para manipular a otros, sino un escudo para proteger tu propia alma del ruido y la superficialidad del mundo moderno. Al dejar de buscar validación externa, has roto la cadena que te mantenía prisionero de los deseos ajenos. Hemos visto cómo el desconcierto se convierte en ansiedad, cómo la ansiedad se vuelve nostalgia y cómo la nostalgia termina en un respeto profundo. Pero lo más importante de este viaje no es lo que sucede en la mente de la otra persona. Lo verdaderamente transformador es lo que has construido dentro de ti. Al entender cómo tener un aire de misterio, has descubierto que el fin del ego de los demás fue, en realidad, el nacimiento de tu propia soberanía. Ya no eres el actor secundario en la vida de alguien más, eres el director de tu propia obra. Tu silencio no es un castigo para el mundo, es un regalo para ti mismo. Es el espacio donde cultivas tus metas, tus pensamientos y tu verdadera fuerza. El misterio es el lenguaje de los soberanos. No dejes de buscar a alguien para que vuelva, deja de buscar porque te has encontrado a ti mismo. El silencio es la respuesta más fuerte que un ser humano puede dar a quien no supo valorar su voz. Tu atención es el activo más valioso que posees. Al aprender a retirarlo con elegancia y estoicismo, has ganado el juego de la vida. Ya no dependes de si el otro se queda o se va, de si te admira o te odia. Estás en paz, y esa paz es el magnetismo más irresistible que existe sobre la Tierra. Si este análisis ha resonado con tu búsqueda de poder interno y claridad psicológica, te invito a formar parte de este oasis de conocimiento. Recuerda, el misterio no es ocultar quién eres, es revelar solo lo que los demás se han ganado el derecho de conocer. Protege tu luz, mantén tu reserva y, sobre todo, mantente firme en tu propio camino. Gracias por estar aquí, en Oasis de la Mente. Mantente estoico.